Bueno, buenas noches, colegas. Hoy vamos a hablar una primera parte. La siguiente sesión es una segunda parte del manejo del expediente clínico. Antes vamos a ver este video introductorio. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema expediente clínico y su proyección en el pasado, en el presente y en el futuro. Antecedentes del expediente clínico. El expediente clínico surge en México hace aproximadamente 2 décadas. En 1999, la NOM 168-1998 implicó el desarrollo institucional del expediente clínico al establecer los criterios obligatorios en relación a este. En 2003 se modifica esta norma, entre otras cosas, para permitir el uso de medios tecnológicos e integración del expediente clínico sujeto al cumplimiento de disposiciones legales aplicables. En 2010 se publica la NOM 024 que establece los objetivos funcionales del expediente clínico electrónico, garantizando la interoperabilidad, la confidencialidad y el uso de los estándares. Aspectos legales, normatividad del expediente clínico. El marco legal con respecto al expediente clínico debe cumplirse de acuerdo a la legislación mexicana. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política, todos tenemos derecho a la protección a la salud. Por ello se adaptaron estrategias para las normativas de la documentación que se maneja en el sector salud, como es el expediente clínico, documento legal contenido en la norma oficial 004, así como la realización adecuada, correcta y completa de la historia clínica, basándose en los requerimientos de la Secretaría de Salud de acuerdo a la norma oficial 168. Importancia desde la perspectiva de investigación. Las historias clínicas de los pacientes son utilizadas para estudios de planificación de la salud pública, para la investigación clínica y epidemiológica de un área geográfica que presenta una condición de salud específica. Son incluidos y seguidos en el tiempo. En México, ¿quién es el posesionario del expediente clínico? La norma oficial mexicana 004 considera que los expedientes son propiedad de la institución que presta el servicio, considerando solo la posibilidad de que el titular tenga un resumen de este. Definición de expediente clínico. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente, integrado por documentos mediante los cuales se constatan las intervenciones de salud del paciente, incluidos datos sobre el bienestar físico, mental y social del mismo. Toda esta información dentro de un marco legal. Tipos de expediente clínico. Existen 3 tipos: de hospitalización, de consulta externa, de emergencia. Documentación que forma parte del expediente clínico. Historia clínica que contiene referencias médicas, notas de evolución, historias clínicas, consentimiento informado, indicaciones médicas. También documentos como son escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnetoópticos y de otras tecnologías. Objetivos y justificación del expediente clínico. Tiene 3 objetivos principales: clínicos, jurídicos y estadísticos. La justificación es llevar un registro que brinde diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado. Beneficios de un expediente clínico debidamente integrado. Le permite al paciente contar con una constancia escrita sobre su estado de salud en el momento que se le brinda atención. Mejora la atención médica más precisa y dirigida hacia sus propias necesidades y con mayor calidad. Se presta como una herramienta válida de docencia e investigación. Es una evidencia de la capacidad del médico, su habilidad y experiencia. Es un reflejo de la atención recibida por el paciente. Es una prueba de participación de los integrantes del equipo de salud. Demuestra la realidad de los hechos en un procedimiento administrativo o judicial. ¿Qué es el expediente médico electrónico? Se trata del conjunto de información almacenada en medios electrónicos, centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo de las disposiciones sanitarias dentro de un establecimiento de salud. Ventajas del expediente clínico electrónico. Mejora la velocidad del manejo de la información, mayor almacenaje, aumento de la seguridad de los expedientes, permite mayor accesibilidad y disponibilidad de la información, permite utilizar mejor la infraestructura del hospital, aumenta la eficacia por disminución del tiempo de manejo de la información y aumenta la flexibilidad. Situación actual de implementación del expediente electrónico en el país. Se identifican 65 sistemas en uso a nivel nacional, de los cuales 40 son los servicios estatales de salud, 15 en institutos nacionales de salud y hospitales regionales de alta especialidad, 4 en el IMSS, 3 en el ISSSTE y 1 en Pemex, Sedena, DIF
Isemar. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un expediente clínico electrónico universal? Realizar diagnósticos clínicos más precisos y oportunos gracias a que se tiene acceso inmediato, acceso al expediente desde cualquier unidad médica, accesible al propio paciente desde su propio domicilio, registrar desde el nacimiento a lo largo de toda una línea de vida, brindar información valiosa acerca de la salud a la población y mejorar la integración y articulación del sistema, con más conectividad en instituciones. Hola, ¿qué Muy bien, vamos a repasar el marco normativo específico con respecto al expediente clínico. Está el SUS, está el PRONAX, y dentro del PRONAX está el Manual de Auditoría en Salud y Norma Técnica, está el Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, está la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que es la base de estas dos clases, protocolo de procedimientos médicos y consentimiento informado. Entonces, estos son los dos documentos en los que nos vamos a basar para el manejo del expediente clínico. La norma técnica para el manejo del expediente clínico, publicación 64, que sale con los documentos del PRONAX, y la obtención del consentimiento informado, publicación 65. También vamos a apoyar en la ley de donación de trasplante y órganos, ley 1716, ley de medicina transfusional y bancos de sangre, ley 1687, la ley del medicamento 1337 y el decreto ley, o sea, de la Ley General de Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es de 1971. Ahora hay una base para hablar del consentimiento informado, que es la información que brinda al paciente con anterioridad a la intervención sobre riesgos, beneficios, alternativas, complicaciones que implica el acto médico en el proceso de salud o enfermedad y permite la decisión libre y voluntaria que debe estar registrada. En el Código de Salud habla el artículo 5 y 148 del consentimiento informado. En la ley 3131 está el artículo 10, el artículo 12 en su inciso I y J y el artículo 13 en el inciso E. Todo eso ya vimos en la parte normativa. Está el decreto supremo de reglamentación de la ley 3131 que habla en el artículo 14. El reglamento general de hospitales en su artículo 42, el Código de Ética y Deontología Médica, artículo 22, 23, 115 y 116, y el Código Civil en su artículo 14, hablan del consentimiento informado. De la historia clínica o del expediente clínico propiamente dicho, en la ley 3131, en su artículo 10, artículo 12, inciso J, en el decreto reglamentario, el artículo 12 habla del expediente clínico, el 17 habla de la auditoría médica externa. En la reglamentación para elaboración de manejo y archivo del expediente clínico la seguridad, en las entidades de la seguridad social a corto plazo, por resolución administrativa 158/2005. En el Reglamento General de Hospitales habla el artículo 37. En el Código de Ética y Deontología Médica, el artículo 132 al 141. Esa es la base de normativa del manejo del expediente clínico, que obviamente vamos a basarnos las dos clases en esta normativa. ¿Cuáles son los objetivos generales de tener un buen manejo del expediente clínico? Primero, permite una adecuada comunicación entre el equipo de salud. Va a dar continuidad al seguimiento del paciente. Aumenta la seguridad del paciente y mejora la toma de decisiones. ¿Sabemos
que todo la praxis profesional del personal de salud en Bolivia se basa en las NAC, en las Normas Nacionales de Atención Clínica en sus 2 volúmenes. También en los manuales normativos, ¿sí? Ahora, vamos a ver este video que me gustaría que hace un análisis jurídico sobre el uso del expediente clínico en supuestos denuncias de mala praxis. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen 2 lados. La supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso, civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente, hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso
mala praxis médica. Y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional. ¿Qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada. Pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, sabes, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante. Muy bien. Algún comentario de ese video. Primero, que también en nuestro medio, una de las primeras especialidades de denuncia por supuestos hechos de mala praxis es la obstetricia. El manejo de la cirugía plástica y reparadora
es especial. Hay varios casos de denuncia. Pero, ¿qué nos enseña? Que un buen manejo del expediente clínico puede ser de mucha ayuda para la praxis médica en el momento de una denuncia. Entonces, sobre el manejo del expediente clínico, ¿cuál es la finalidad de tener un buen expediente clínico? La finalidad es asistencial, es de enseñanza, es de investigación, es de gestión y planificación de recursos, es de información, es un documento administrativo, es un documento médico-jurídico, es control de calidad asistencial, de comunicación, se nos permite dar una continuidad. ¿Cuáles son las condiciones básicas de un expediente clínico? Se supone que tiene un carácter de veracidad, científico, de integridad, de sujeción a la norma, de secuencialidad, de disponibilidad, de exclusividad, unicidad y codificación. Entonces, el contenido del expediente clínico se divide en tres: un contenido general, que a su vez hay un contenido asistencial, que es todo el documento en sí, que nos da cómo hacer el proceso de salud o enfermedad de la persona o del paciente. Una documentación administrativa, donde tiene todos los datos demográficos, si hay inscripción al SUS, etc. Hay un contenido específico, que es lo que vamos a hablar hoy y la próxima clase, y un contenido adicional, que es la séptima parte. Entonces, de acuerdo a la norma técnica del expediente clínico, en cuanto a ordenamiento y paginación, se divide en 7 secciones. Hay una primera sección que tiene la papeleta de internación, el cuadro de registro de signos vitales. Si bien se elabora por enfermería, está en esta primera parte. La nota de ingreso o admisión, epicrisis, si hay alta hospitalaria o alta médica, que no es lo mismo. La historia clínica completa propiamente dicha y los formularios de consentimiento informado, que va a haber una clase en el segundo módulo de consentimiento informado. Segunda sección es todos los exámenes complementarios, vale decir laboratorio, de gabinete, imageneológico, anatomopatológico, etc. La tercera sección es notas de evolución, notas de interconsulta, resultado de juntas médicas. La cuarta sección son protocolos de procedimientos invasivos, quirúrgicos, anestesiológicos, odontológicos, etc. La quinta sección son las indicaciones médicas o de tratamiento u órdenes médicas. La sexta sección es exclusivamente documentación de enfermería. Va a decir notas de evolución de enfermería, notas de registro de tratamientos administrados, hojas de balance hidroelectrolítico. Y la séptima sección es todo lo que no ha entrado en las 6 anteriores, va a decir documentos administrativos, certificados de función, certificados de nacido vivo, si se hizo necropsia, etc. Hay algunos principios que tenemos que tener, como la claridad y la pulcritud, letra legible, de fácil comprensión, usar notas si se hace alguna corrección que consigne fecha y hora, precisión en la descripción, en forma concisa y precisa, evitar reiteraciones, relatos prolongados. Se puede tener un apoyo gráfico en descripciones escritas, puede apoyarse en gráficas explicativas, se debe identificar todas las hojas, se debe tener firma y nombre completo, condición laboral de quien lo ejecuta. Todas las hojas deben estar con registro de nombre completo, servicio, cama, expediente, fecha. Las prescripciones ordenadas,
Se debe asignar responsabilidades y tener confidencialidad. Y en el caso de docencia, se debe elaborar un modelo, un prototipo especial de un expediente clínico para enseñanza. Los tipos de expediente clínico: hay el de hospitalización, que es toda la documentación sobre la estadía del paciente en el establecimiento de salud con su carácter de internación. De consulta externa es todo lo que es consulta externa, sin hospitalización y ambulatorio. Y el de emergencia es toda la documentación de atención y estadía en la sala de emergencias, etc. Entonces, la primera parte vamos a hablar del expediente clínico de hospitalización. Y en la primera sección, que nosotros le pusimos color amarillo, en realidad como base se va a tener el expediente clínico se trabajó en el Hospital Santa Bárbara en Sucre y se dio sus colores. Esta primera sección había mucho que tiene la papeleta de internación, el cuadro de signos vitales, nota de ingreso o admisión, epicrisis si sea alta hospitalaria, historia clínica y formularios de consentimiento informados colocados en un orden cronológico. Entonces ahí tenemos la primera hoja, que es el registro de admisión o ingreso hospitalario. Después tenemos la hoja de administrativa, donde está, no, esta es la hoja ya de crisis, ¿sí? Donde están los datos demográficos, diagnóstico de ingreso, examen, anamnesis y examen clínico, lo más importante de hallazgos de laboratorios, rayos X, e interconsultas de anatomía patológica, si se hizo operaciones, diagnósticos postoperatorios, evolución final de evolución hospital en el hospital y si hubo complicaciones, diagnósticos de egreso y condiciones y tratamiento y referencia final. Entonces, la fecha, médico que da de alta, firma y matrícula. Ahí tenemos otro modelo de un hospital de La Paz, de la epicrisis clínica, con las mismas condiciones. Ahí tenemos en un hospital en Tarija, en Bermejo, que es una epicrisis específicamente dentro de un hospital gineco-obstétrico o servicio gineco-obstétrico. Se tienen las papeletas de contrarreferencia también, que tiene una estructura parecida a la de epicrisis, donde está el nombre, diagnóstico, días de internación, diagnósticos de ingreso, diagnósticos de egreso, evolución y complicaciones, seguimientos, recomendaciones, etc. Y en el reverso tenemos la referencia de cómo llenar. No se olviden que una copia, el original, va para el hospital que contrarrefiere, una copia para el hospital que recibe y las otras para los comités de referencia y contrarreferencia. Ahí tenemos también un formulario 2 de contrarreferencia o retorno del usuario. También habíamos dicho que tenemos la hoja de control de signos vitales, de igual diferentes hospitales, el de la Merced, Santa Bárbara, el de Bermejo, y los formularios de consentimiento informado, que los vamos a explicar en una clase específica. Tenemos el de hospitalización. Además, esto tiene en anexos del documento de la normativa del consentimiento informado. Entonces, aquí está la ficha de consentimiento o información para la hospitalización. Ahí está la ficha de consentimiento informado para intervenciones quirúrgicas, odontológicas, médicas, etc. El campo que se ve en la segunda página, en el reverso, es para graficar el procedimiento si fuera necesario. La verdad, no he encontrado una normativa que respalde el alta voluntaria o el alta solicitada.
pero tenemos que dar una solución. Entonces, se ha firmado el consentimiento informado, en cualquier momento lo puedes revocar. Entonces, habría una firma de la revocatoria del consentimiento informado. Tenemos el consentimiento informado para procedimientos de diagnóstico o terapéuticos. Tenemos el consentimiento informado para procedimientos anestésicos. El consentimiento informado para transfusión sanguínea. Consentimiento informado para realizar la prueba de VIH, que está en la normativa, en la ley. Después tenemos la historia clínica propiamente dicha. Esta es una historia ginecológica. Tenemos la segunda sección, que habíamos dicho que está por informes de exámenes complementarios. Entonces, es este el único formulario que va del más antiguo al más nuevo. Se puede dividir, como en algún hospital, que en un formulario sea solo de laboratorio, en otro solo de imagenología, ecografías, pruebas funcionales, etc. Eso está de acuerdo a la característica del hospital. Y ahí tenemos de diferentes hospitales, ¿no es cierto?, que tienen la misma estructura. La tercera sección corresponde a notas de evolución e interconsulta, informes, certificados, juntas médicas que deben estar ordenadas de acuerdo a un orden cronológico, o sea, de acuerdo a fecha. Entonces ahí tenemos una nota de evolución clínica que va a la fecha y hora y adoptamos el método SWOT, subjetivo, objetivo, plan, análisis y plan. Pero tenemos un aspecto que va contra la propia normativa, que es también el sistema del CICE, que se usa en el sistema público. Si ustedes se dan cuenta, están los datos de signos vitales, pero en la misma hoja está el examen físico, la anamnesis, el diagnóstico, pero también incorporado el tratamiento. Y se lo imprime así, con el tratamiento. Entonces, la quinta parte que vamos a hablar con el sistema del CICE desaparecería y estaría incorporado en la tercera parte. Ahí tenemos las hojas de interconsulta, de solicitud, donde se ha visto que hay fecha y hora de solicitud y el profesional que solicita la interconsulta con su firma y matrícula, con a qué hospital o servicio interconsultado, el diagnóstico principal, sintomatología y tratamiento, y qué es lo que deseamos saber de la especialidad. En el reverso está ya la respuesta del especialista, donde se ve fecha y hora de recepción, resultado y hallazgos del examen, diagnósticos clínicos y recomendaciones y tratamiento para el colega que solicite esta interconsulta. La cuarta sección está por protocolos de procedimiento invasivo que hubieran sido ejecutados, protocolos quirúrgicos y anestesiológicos, odontológicos, y acá sí están los formularios de referencia y de transferencia. Entonces ahí tenemos el protocolo operatorio, donde está el nombre del cirujano, del anestesiólogo y del equipo quirúrgico. Pero no van a poner instrumentadora, interna de turno, ayudante residente de turno, o sea, años después no vamos a saber quiénes son, a no ser que pidamos el recurso humano y demás. Tiene que tener el nombre completo de todos, ¿no? Cirujano Juanito Los Palotes, anestesiólogo Godofredo Pérez, ayudante 1, Juan Pérez Holguín, no sé, pero equipo completo. Duración de la cirugía, se identifica el quirófano, operación iniciada por qué doctor y concluye por el qué doctor. Ustedes dirán, pero el que inicia la cirugía es el que concluye, no siempre.
El reciente a veces es el que cierra y el cirujano no es el que cierra, ¿no? Hallazgos, procedimiento, detalladamente, recuento de materiales, que esto es vital para evitar también conflicto de intereses y futuras denuncias de mala praxis. Si está conforme o no está conforme, instrumental quirúrgico, gasas y conteo de compresas, si se hizo biopsias, las condiciones del paciente luego de la intervención quirúrgica y se debe esquematizar la cirugía. Están los documentos de consulta preanestésica o prequirúrgica durante la cirugía y postquirúrgica. Están los formularios de referencia, donde se tiene todas las referencias en el reverso, donde se tiene el consentimiento informado, donde se anota el motivo de interconsulta y qué establecimiento de salud será el receptor. Lo mismo el original para el establecimiento que recibe la interconsulta, una copia al que realizó la referencia, perdón, no interconsulta, referencia, y los otros para sus diferentes comités. También puede haber un formulario de transferencia con pacientes con tuberculosis y con transferencia. Y no se olviden que hay la papeleta de transferencia cuando transferimos de un servicio a otro, o sea, medicina interna a cirugía de terapia intensiva a cirugía. O sea, se transfiere. Y cuando es un hospital del mismo nivel de resolución a otro también del mismo nivel, de tercero a tercero, de segundo a segundo. La quinta sección son las hojas de indicaciones médicas y tratamiento. Entonces, ya conocemos los primeros confort del paciente, donde está la posición, dieta, control de signos vitales, después soluciones, después antibióticos, analgésicos y otros, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es lo que nos enseñaron ya en semiología. La quinta sección es exclusivamente documentación de enfermería. Notas de reporte, en realidad notas de evolución de enfermería, notas de registro de medicamentos y tratamientos y hoja de balance hidroelectrolítico. Entonces tenemos hoja de registro de signos vitales, fuera de que está en la primera parte de la gráfica, podemos tener que es fecha y hora, los signos vitales, fecha y sello de quien lo tomó, ¿no? Tenemos las notas de evolución de enfermería, que sabemos que tienen una estructura tomando su a pie, subjetivo, objetivo, análisis, plan, intervención y evaluación. Ellos tienen su propio sistema también de diagnóstico, que es el NANDA, que esto lo vamos a ver a detalle en el segundo módulo cuando hablamos de auditoría o en el tercero de enfermería. De ahí tenemos el cuadro de registro de medicamentos administrados. O hoja de Cardex, también procedimientos y descripción de enfermería. Y esta es la hoja de tratamiento y medicamentos administrados, donde ya están reacciones adversas, donde está la fecha de vencimiento al medicamento si hubiese, que hay que registrarlo. La hoja de balance hidroelectrolítico o de ingeridos de líquidos administrados y eliminados. Y tenemos diferentes formularios. Y la séptima sección es toda la documentación que no ingresó antes. Vale decir, epicrisis, documentos administrativos, de egreso, protocolos de autopsia, certificados de función, etc. Por ejemplo, está la hoja de evolución en fisioterapia o kinesiología. Fecha y hora y el procedimiento. Están los certificados de función, que lo vamos a hablar en la siguiente clase.
Está la hoja del certificado médico, también vamos a hablar de esto a detalle en la siguiente clase. Está la historia social, la historia de trabajo social. Está la documentación de nutrición. Muy bien. Esa es básicamente la estructura del expediente clínico de hospitalización. Tenemos el de consulta externa, que básicamente es el formulario de evolución. Tienes el SWOT, subjetivo, objetivo, análisis, plan, y al lado tienes las órdenes médicas, que eso no ha variado, a pesar que la normativa del expediente clínico vuelve a ser una copia del de hospitalización, pero que no es práctico. Tenemos el expediente clínico de consulta de emergencias. Se lo ha adaptado, eh, adaptado al Hospital Santa Bárbara, que es el que utilizan en el japonés en emergencias. Igual está motivo consulta, antecedentes, el examen médico. Saben que no tenemos tiempo en emergencias, todo es para allá. El diagnóstico, por quién ha sido atendido, lugar de atención, solicitud de interconsulta, la condición de egreso, exámenes complementarios si se han hecho, una evolución clínica y conducta terapéutica y el tratamiento. También se puede utilizar estos formularios en caso de trauma, donde se tiene antecedentes y medicación, donde se tiene la valoración primaria, ¿ya? Y después una secundaria. No se olviden el ABCD. A, que es vía aérea; B, ventilación; C, circulación; D, déficit neurológico; y exposición. Y recién se hace en análisis secundario, que es el que todos los días se hace haciendo el aspecto segmentario y demás. Muy bien, ahora hablamos del expediente clínico de ordenamiento y paginación, foliado y archivo final. Vamos a ver un video antes. Siento que el archivo clínico juega un papel muy importante dentro del instituto. Trabajamos con tiempos. Cada hora hay ciertos pacientes citados, entonces nosotros tenemos que trabajar con esos tiempos y tenemos que movernos para cumplir ese tiempo, para que el paciente se vaya satisfecho de su consulta. He ejercido ciertos cursos de computación y aparte de eso también otros cursos de humanización que nos ayudan en cuanto al desenvolvimiento de nuestro departamento. El expediente es algo muy importante. Ahí está el historial clínico que el médico le otorga a cada paciente, ¿verdad? Entonces es algo bien delicado con lo que nosotros trabajamos. En nuestra normativa,
Para el archivo, el tiempo máximo de permanencia en las distintas áreas. En emergencias y urgencia es máximo 24 horas, que debe llegar a la unidad o al servicio de estadística y archivo. En hospitalización se tiene, cuando se da el alta hospitalario médica, 48 horas. Máximo donde ya debe estar el expediente clínico para archivo. Y en consulta externa, 24 horas, que no hay mucho problema en ello, porque si en la mañana se reparte las historias clínicas, a mediodía ya se las está recogiendo, entonces difícilmente se queda más de 24 horas. Por ejemplo, en el gastro en Sucre se utiliza este formulario por estadística para tiquear los aspectos de acuerdo al orden que les hemos mostrado y que si la mayoría falta, les devuelven, o sea, no les aceptan. Este es el archivo ideal, la forma correcta de tener el archivo del expediente clínico. Dirán que se necesita mucho presupuesto. No, tal vez más trabajo y ganas, ¿no? Porque son folders amarillos, son opacos y son los papeles de colores que nos pueden separar las 7 partes que utilizan en la mayoría de los hospitales. Se ha logrado que por lo menos en los servicios como tal y en archivo ya se tenga ordenado en las 7 partes. Este es el archivo en algunos hospitales. ¿Cuál es el requerimiento y acceso del expediente clínico? No saben que la historia clínica es la prueba principal del expediente clínico en juicio por mala praxis. ¿Ya? ¿Cuáles son los requerimientos? Acceso del paciente a su expediente clínico. Puede ser una solicitud directa o por un tutor si está internado y no puede consentir. Dice solicitud notariada dirigida al director, no, con una carta simplemente al director se puede tener acceso del expediente clínico, por lo menos a una copia legal simple, o se supone que al alta hospitalaria recibe la copia de la epicrisis. Requerimiento de causas legales en caso de auditoría médica o peritajes médicos. Entonces, un requerimiento de causa legal, que solo puede ser requerimiento fiscal u orden judicial, se hace un acta de entrega y recepción, hay una cadena de custodia de expediente clínico, solo lo puede entregar y recibir la dirección del hospital, o sea, el director. Hay un requerimiento por auditoría médica externa y por peritaje. El archivo y manejo administrativo puede ser proceso activo, expediente clínico de funciones, pasiva hospitalización. No hay una normativa específica al respecto. El derecho constitucional dice que los activos 5 y los pasivos 10 años, pero no hay una normativa que respalde eso, o no la conozco por lo menos. La conservación del expediente clínico debe estar en material impermeable, opaco. Si el expediente clínico se daña, se procede a la restauración o reparación. Hay un proceso de responsabilidad administrativa por la pérdida o el daño del expediente clínico al servicio de archivo y estadística del expediente clínico hospitalario. Puede haber un archivo especial del expediente clínico. ¿En qué casos? Si el expediente clínico es solicitado por los tribunales o por el Ministerio Público, en caso de auditoría externa, en caso de peritajes médicos, y bueno, si hay procesos de tipo administrativo. Puede haber expedientes clínicos retenidos donde no hay constancia de que se haya devuelto el expediente clínico. Y donde hay un expediente clínico extraviado, donde el expediente clínico no figura, pese a tener constancia del archivo. Entonces sí hay una pérdida del expediente clínico. Y eso sería todo por esta primera parte. Ya vamos a hablar de los otros documentos médicos legales en la siguiente sesión. Si hubiera alguna pregunta.